nuevo FC26 ya ha salido a la venta y hoy te traigo las más de 100 mejores jóvenes promesas con cara real y un potencial mínimo de 82 de media para que triunfes en tus modos carrera. Para ello veremos las nuevas jóvenes promesas posición por posición, divididos en 3 rangos de edades. El primero serán los jugadores ya contrastados de entre 20 y 21 años, el segundo de rango serán los jugadores prometedores de entre 18 y 19 y el último rango son las mejores promesas de 17 años de FC26. Y en agradecimiento a estas listas te invito a que dejes tu like y tu suscripción para más vídeos de FC26. Empezamos fuerte con los dos porteros más prometedores de entre 20 y 21 años, siendo Guillaume Restes el portero con más potencial con hasta 86, teniendo ya 78 de valoración, que lo hace increíble para tu modo carrera. Pasamos ahora con los laterales y los centrales, siendo el Sporting de Portugal y el Estrasburgo los dos equipos con más jugadores en esta lista. Empezamos por el lateral derecho de Liverpool, Conor Bradley, que puede ser un fichaje increíble para un equipo de Champions, al igual que Rico Lewis, que puede jugar tanto de lateral como también de centrocampista y que tiene un potencial increíble. Nos vamos ahora con dos laterales de la Liga EA Sports con 83 de valoración, que son dos jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Por ejemplo, el Hilali puede jugar de central y Juan Luis Sánchez, que puede jugar tanto de MD como de MCO. Y otra opción ideal para el lateral derecho sería Iván Fresneda, que tiene 82 de potencial. Y es que no os vais a creer el jugador que viene a continuación, porque es el central con más potencial de todas estas jóvenes promesas, Ousmane Diomande del Sporting de Portugal, aunque en este caso es bastante caro para empezar un modo carrera con 40 millones de valor. Algo más barato es el central del PSG, Lucas Beraldo, que no sé por qué puede jugar de interior izquierdo también. Nos vamos con una de las mejores promesas para la defensa, Antonio Silva del Benfica, que ya es un jugador contrastado en Europa, al igual que el defensa del Manchester City, Kusanov, pero que este jugador es ideal para un modo carrera, ya que al estar en un equipo grande lo podríamos tener cedido para nuestro equipo. Otra de las jóvenes promesas que tiene la cara escaneada en este nuevo FC26 es Cristian Mosquera, una de las mejores opciones para la defensa, al igual que Renato Veiga, que también es un jugador muy polivalente que puede jugar de defensa, de lateral o de mediocentro defensivo. A continuación tenemos tres centrales franceses como lo son Ismael Doucouré, Maguisa y Bicheabu, que son tres opciones geniales para equipos que estén jugando en la Europa League. Y ya por último, para acabar con los centrales, tenemos a Comucho de la Fiorentina, a Jarek Gaciorowski del PSV Eindhoven, tenemos a Kangwala del Villarreal y una joven promesa desconocida como Spillers del Club Brujas, que con 69 de media puede llegar hasta los 83 de potencial. Nos vamos ahora con los laterales izquierdos, donde tenemos los tres jugadores con más media de esta lista, como lo son Alejandro Valde, Milos Kerkez del Liverpool y Lewis Hall del Newcastle, pero sin duda estas jóvenes promesas ya son muy tops para equipos de Champions. Y por último en esta lista tenemos a Zeno de Bas, que puede jugar de central, a Diego Moreira, que puede ser lateral izquierdo del Estrasburgo, y a Samuel Elin Jr., que es lateral izquierdo, pero en la primera temporada no se puede fichar ya que está cedido en el West Brom. Muy atentos con los jugadores que vienen a continuación, porque sin duda son los más importantes de esta lista de entre 20 y 21 años, y empezamos fortísimo con Carlos Baleba, el centrocampista del Brighton, que ha sonado muy fuerte para el Manchester City, que puede llegar hasta los 87 de valoración. Pero antes de continuar, si quieres que haga un vídeo mostrando las mejores jóvenes promesas ocultas de FC26, dejármelo por los comentarios y apoyar este vídeo. Algo menos de potencial tiene Leslie Ugochukwu, luego tenemos a Alexander Pavlovic, esta joven promesa del Bayern de Múnich, al igual que Adam Wharton, el centrocampista del Crystal Palace, y por último tenemos al pivote del Chelsea, Romeo Lavia, con 85 de potencial. El siguiente jugador es la promesa con más potencial de esta lista, tenemos a Arda Güler, el jugador del Real Madrid, que además tiene un montón de playstyles como ese tiro de caridad, aunque es uno de los jugadores más caros de la lista con 56 millones de valor. Algo más barato son los cuatro siguientes jugadores, ya que tenemos a Ilias Arkomach del Villarreal, Facundo Bonanote, que está cedido en el Chelsea, Yakuba Minte del Brighton y también tenemos a Abdul Fatawu del Leicester City. Mucha más media tienen los dos siguientes jugadores, Joao Neves y Pablo Gavi, pero por ejemplo Joao Neves sería casi imposible sacarlo del PSG con 80 millones de valor de mercado. Luego tenemos más promesas asequibles como Andri Santos, Mikel Jaureguizar, el jugador del Athletic Club, tenemos a Hugo Larsson del Eintracht de Frankfurt, Tom Bischoff del Bayern, que además este jugador lo podríamos sacar cedido en la primera temporada, y una promesa que mucha gente desconoce como el pivote del Celtic, Arne Engels, que tiene el playstyle de balón parado. Y acabamos los centrocampistas con Milambo y Pisili, el jugador de la Roma. Nos vamos ahora con los MI, donde empezamos por Hugo Álvarez, el jugador del Celta de Vigo, Antonio Nusa, sin duda una de las mejores promesas de todo FC26 con hasta 87 de valoración, Jamie Gittens del Chelsea y Mbangula del Werder Bremen. Y ya por último nos vamos con los MCOs de entre 20 y 21 años, donde tenemos a Mateus Fernández, Alejandro Garnacho, que ahora está en el Chelsea, Arni Chukwuemeka con los 76 de valoración, la promesa del Stuttgart Bilal El Canous, Omari Hutchinson del Nottingham Forest, también tenemos al alemán Gruda del Brighton, Alex Scott del Bournemouth y las que para mí son las dos mejores promesas de esta lista, que son el argentino Nico Paz y la joven promesa de la Juventus Kenan Yildiz, que son dos magníficas opciones para tus modos carrera con equipos que jueguen la Champions League. Y vamos a acabar la franja de los 20-21 años con las jóvenes promesas más potentes de esta lista, como Ben Seguir, que ha fichado por el Bayer Leverkusen y que tiene 85 de valoración, y el mejor jugador de toda la lista, Desiré Doué, la joven promesa del PSG, que la está rompiendo
rompiendo en Francia y en Europa, aunque para este jugador vais a tener que pagar hasta 130 millones de euros. Algo más baratas son las promesas del Manchester City, Ryan Cherki y Savinho, con un potencial de hasta 87 de valoración, y más baratos aún son los dos siguientes extremos como Boawani del Stuttgart y Oscar Bob del Manchester City, que la gracia es que le podéis sacar cedido en la primera temporada sin ninguna complicación. Las dos siguientes promesas tienen por primera vez la cara real en FC26 y son Sambu Omorodio y el colombiano John Duran, que se encuentra cedido en la primera temporada, por lo que no lo vais a poder fichar, a diferencia del francés Matistel, que se encuentra en Tottenham con 77 de media. Y ojo con las dos siguientes jóvenes promesas, porque tenemos al argentino Santiago Castro con hasta 85 de potencial y a Conrad Harder, que esta temporada se encuentra en el Red Bull de Leipzig. También tenemos al delantero de la Real Sociedad, Orri Oscarsson, Evan Ferguson, que está cedido en la Roma, y otro jugador que está cedido en la primera temporada pero que es muy bueno para un Road to Glory como Mar Diakite, que con 21 años ya tiene la cara hecha. Y para acabar con esta lista tenemos Álvaro Rodríguez del Elche, Mohamed Alicho del Niza y Wilson Odover, que es la joven promesa del Tottenham Hotspur. Ahora ya hemos visto la primera franja de edad de nuestras jóvenes promesas, así que te invito a dejar tu like y tu suscripción para continuar con esta lista. Y es que ahora nos vamos a ir con los jugadores de entre 18 y 19 años, que te aseguro que son unas promesas increíbles para tus modos carrera. Empezando por el único portero de esta sección, Denis Seimen, con hasta 84 de potencial. Ahora chicos, os presento a los mejores defensas, empezando por Pau Cubarsí, una de las mejores promesas de todo modo carrera de FC26 con hasta 88 de valoración, al igual que Lewis Skelly, y además puede jugar de centrocampista. Tenemos también al lateral izquierdo del Chelsea, Jorre Lato, Lenny Yoro del Manchester United, y por último la joven promesa del Manchester City, que está cedido en el Girona, Vitor Reis, que es un jugador increíble para hacer un Road to Glory. Nos vamos ahora con el centro del campo chicos, donde hay unas jóvenes promesas que estoy seguro de que os van a encantar muchísimo, empezando por el centrocampista del PSG, Warren Zaïre-Emery, que es el jugador con más media de toda esta lista, por eso os van a gustar tanto el resto, porque son más desconocidos, como el jugador del Sporting de Portugal, Giovanni Kenda, la promesa del Como, Hassan Diao, que tiene tiro de calidad, Rodrigo Mora, que también tiene tiro de calidad y que la está rompiendo en Portugal, tenemos a Mayulu por parte del PSG, y ojo con la joven promesa del Everton, Tyler Dibling, que llegó a sonar para el Manchester City. Continuamos con un jugador que está cedido por parte del Manchester City, Claudio Echeverry, y nos vamos con los últimos 4 jugadores, como Valentín Atangana, el pivote francés de 73 de valoración, el nuevo Heung-min de 70 de media del Tottenham, Joao Simones, el centrocampista del Sporting de Portugal, y Simone Pafundi, que se encuentra cedido en la Sampdoria. Y antes de llegar a las dos mejores promesas de todo modo carrera de FC26, vamos a acabar con los delanteros de entre 18 y 19 años, empezando por la joven promesa del Chelsea, Estevao, que sin duda si quieres llegar muy lejos en este modo carrera tienes que fichar, al igual que el brasileño Endrick, que además es suplente en el Real Madrid, por lo que podría llegar la posibilidad de sacarlo cedido en la primera temporada. Y acabamos con el extremo del Arsenal, Ethan Nwaneri, y por último tenemos a la promesa del Porto, William Gómez, y que solo costaría 4 millones de euros. Y ahora sí chicos, hemos llegado a las dos mejores promesas de todo modo carrera en FC26, así que si has llegado hasta aquí te invito a que dejes tu like y tu suscripción para descubrir a las dos mejores promesas de todo el juego, empezando por Franco Mastantuono, que ha fichado esta temporada por el Real Madrid y que a sus 17 años ya tiene 77 de media y 88 de potencial. Y ahora sí, el jugador más prometedor de todo el juego, Lamine Yamal, que tiene una burrada de estilos de juego, pero que es un jugador casi imposible de fichar, con un valor de mercado de más de 200 millones de euros, que si vas a querer tenerlo en tu equipo vas a tener que pagar, pero eso sí, te vas a asegurar ganar muchísimos títulos y por supuesto el balón de oro en modo carrera. Ahora sí hemos llegado al final de esta lista de jóvenes promesas con la cara real en FC26. Recordad dejarme en los comentarios si queréis un vídeo de joyas ocultas en modo carrera, y no olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción para ver muchísimos más vídeos de FC26.